y vamos a pasar a hacer un pago de nómina quincenal con horas extras y reporte a la DIAN. Entonces, vamos a ver qué nos dice el enunciado. Simplemente nos dice que vamos a contratar a Pedro Pérez del 1 de febrero al 20 de abril, que su salario es de 1.200.000 pago quincenal. El salario es mensual, pero pues en pago quincenal vamos a tener, pues la periodicidad de pago va a ser quincenal y le vamos a agregar, digamos que un nivel de dificultad y es que vamos a generar horas extras, 3 horas extras el 21 de febrero. Entonces, repasando nuestros ejercicios, ¿qué tendríamos que hacer? Crear el empleado y el contrato. En la primera quincena, pues simplemente debemos liquidar el pago de nómina. En la segunda quincena, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrar las novedades, que serían estas horas extras, y vamos a liquidar el pago de la nómina de esa segunda quincena. Y finalmente, finalizando el mes, vamos a generar el reporte de nómina electrónica, la DIAN. Entonces, empecemos con la creación del empleado. Para efectos de tiempo de este ejemplo, pues nos vamos aquí ya a parar en febrero y vamos a ver que en empleados yo ya tenía creado a Pedro Pérez. Pedro Pérez lo tenemos creado con sus datos y en datos del empleado tenemos el contrato a término fijo pago quincenal con fecha de inicio 1 de febrero al 20 de abril y salario básico 1.200.000, ¿cierto? Vemos que aquí ya todo esto está preconfigurado, escogimos el perfil del contrato que era pago quincenal y listo. Nos vamos a ir al manejador de operaciones, nos vamos a parar en febrero y vamos a generar entonces lo que nos dice el ejercicio, que si vemos aquí, pues ya sería el pago de la primera quincena. Entonces, en Contapyme, yo simplemente me voy a parar aquí el 15, que es el día que yo haría el pago de esa primera quincena. Abro en el grupo de operaciones de nómina el pago de la nómina y voy a seleccionar a Pedro Pérez. Le voy a decir que sí, que quiero que me cargue todos los conceptos y veamos que el sistema automáticamente me cogió la fecha de inicio del periodo a liquidar y la fecha final porque le habíamos dicho que era contrato quincenal. Aquí me cargan los 15 días del salario, me lo convierte todo, digamos que a días para poderlo multiplicar por el valor del día. Me carga los descuentos automáticamente, los costos y le vamos a decir que vamos a pagar este salario, esta quincena de manera de contado por medio del banco. Damos finalizar y vemos que aquí ya me quedó generada la operación. Y vemos que todavía no, como no la he aprobado, pues no se ha enviado a la plataforma. Yo aquí podría darle clic derecho, aprobar documento y el sistema lo que va a hacer es generarme el documento, subirlo a la plataforma y enviarle el correo electrónico al empleado para que lo pueda tener, pues para que lo pueda visualizar. Aquí ya Contapyme nos dice que el correo se ha enviado y vemos que ya se envió el documento a la plataforma de documentos y lo podríamos visualizar. Nosotros aquí, ¿cómo lo visualizaría el empleado en su correo electrónico? Que aquí ya vemos que es el pago a la fecha del 15 de febrero, el periodo a liquidar, estamos ya en Pedro Pérez y me trae todo el detalle de lo que se está pagando. Listo, ya hicimos ese pago de la primera quincena, entonces vamos a hacer el registro de las novedades, que serían el 21 de febrero, Pedro hizo 3 horas extra. Vamos a ver cómo funciona esa operación de novedades. Entonces, antes de pasar a Contapyme, la voy a explicar aquí en diapositiva y ya pasamos a hacer el ejemplo. Entonces, la operación de novedades es muy sencilla, es muy flexible y es muy poderosa. Yo en la operación de novedades simplemente voy a registrar manualmente todas esas eventualidades y vamos a tener que, se puede registrar cualquier concepto. Puedo hacer en una sola operación múltiples empleados y múltiples conceptos. Y una vez yo la proceso, eso no me va a generar
movimiento contable ni movimiento de conceptos de nómina, porque esa simplemente es como la definición de las novedades que se hicieron. Recordemos que ya la liquidación como tal, el cálculo de los valores y los asientos contables se van a hacer en la operación de pago de nómina. Veamos cómo se ve esta operación de pago de registro de novedades. Entonces, yo voy a tener un encabezado normal, la fecha en la que hago la operación, y voy a tener columna de empleado. Una vez yo selecciono el empleado, Contapyme me carga por defecto tanto el contrato como el centro de costos. Yo puedo seleccionar los conceptos de nómina y Contapyme me va a empezar a preguntar unos datos. Entonces, vamos a ver qué datos me va a preguntar. Este dato es súper importante, que es la fecha a liquidar. La fecha a liquidar es, como yo le digo a Contapyme, en qué pago de nómina quiero que se me carguen estas novedades. Entonces, en el pago de nómina, cuando Contapyme se trae todos los conceptos de novedades, va a hacer un filtro por esta fecha a liquidar. En este ejemplo vemos que esta incapacidad se registró para que se cargara en el mes de noviembre y estas novedades se registraron para que se cargaran en el pago de diciembre. ¿Listo? Vemos que tenemos aquí dos datos requeridos, que son para el caso de incapacidades y horas extras, pues la cantidad es el valor manual que el usuario debe digitar, y digamos comisiones, pues Contapyme no sabe cuántos fueron las comisiones, entonces ese valor también se digita manualmente. En las novedades solo se me van a pedir los valores que se deben digitar manualmente. El resto de datos que no se piden es porque Contapyme los está calculando automáticamente en la operación de pago de nómina. Y finalmente vemos que aquí se me pide fecha inicial y fecha final. Estos datos ya son según los requerimientos DIAN. Vemos que para incapacidades estos datos son requeridos, para horas extras estos datos son opcionales y comisiones pues no requiere ningún dato de fecha inicial y fecha final. Esto ya digamos que se habilita o se deshabilita según los requerimientos DIAN y Contapyme digamos que hace eso. Entonces, ya entendiendo, digamos que conceptualmente cómo funciona esta operación de novedades, nos vamos a ir para acá, para Contapyme, y vamos a crear esta operación. ¿Cómo creo la operación de novedades? Entonces lo mismo, entro al manejador de operaciones, al grupo de nómina y genero la operación de novedades. Vemos que es igualita como la veíamos en la diapositiva. Aquí vamos a seleccionar a Pedro Pérez. Perdón, vamos aquí a ubicarnos en la fecha que nos decía que era que el 21, de febrero Pedro Pérez hizo estas horas extras. Y vamos a, espérense un segundito, ya que le cambié la fecha del 21 de febrero, entonces ahora sí vamos a cargar a Pedro Pérez. Pedro Pérez nos carga contrato centro de costos y voy a seleccionar el concepto de nómina que yo quiero liquidar. En este momento, veamos que aquí tenemos, Contapyme ya tiene todas las horas extras diurnas, nocturnas, recargos y demás lísticos para usar, entonces yo solamente tengo que seleccionar que fueron horas extras diurnas, la cantidad, y Contapyme por defecto pues me va a poner la fecha de la operación en estas fechas iniciales. Vemos que no se me pide nada más. Le vamos a dar finalizar. Y aquí nos va a aparecer que el 21 de febrero Pedro Pérez tuvo una novedad que fueron horas extras. No tiene ningún valor porque yo simplemente estoy registrando esas novedades que se van a liquidar después. Entonces, en nuestro ejemplo, pues ya registramos esa novedad, vamos entonces a liquidar el pago de nómina. ¿Qué me debería traer el pago de nómina de esa segunda quincena? El salario, el auxilio de transporte y digamos que el pago de las horas extras ya calculadas. Entonces, veamos aquí en Contapyme que vamos a hacer el pago de la nómina. Antes de irnos ahí, vamos a ubicarnos al 28 de febrero, que sería el día en el que yo haría el pago de la nómina. Seleccionamos la operación de pago de nómina. Vamos a darle aquí Pedro Pérez y veamos que el sistema vuelve y me pregunta pues cuáles son los conceptos que quiero liquidar. Él me trae por defecto la segunda quincena y aquí están, digamos que los devengos que se deberían cargar. El salario básico, el auxilio de transporte y el valor de esas horas extras.
Damos siguiente y vemos que aquí ya en el valor base de este descuento de salud y pensión, ya no solamente me está contando el salario, sino también las horas extras que hacen base para ese cálculo. Y lo mismo sucede aquí con los aportes a cargo de la empresa. Yo simplemente le tengo que dar aquí cómo le voy a pagar y le doy finalizar. Nuevamente, yo podría enviar este documento, pues digamos una vez procesado, ya aquí en el movimiento contable me va a quedar todo, incluso las horas extras. Y voy a tener también en el explorador de conceptos de nómina, pues digamos que todo lo referente a este pago de, perdón, lo abro por aquí, a este pago de nómina de Pedro Pérez, ¿cierto? Vemos que aquí tenemos salario básico, tun, y me incluye también la hora extra. Este documento, pues yo también lo puedo aprobar y enviárselo al empleado, como hemos hecho en los ejemplos anteriores. Pero entonces, para que nos alcance el tiempo, vamos a venir aquí y vemos que ya entonces lo único que hace falta es reportar esta nómina electrónica a la DIAN. Ya vimos que se puede hacer el reporte en bloque. En este momento pues yo voy a mostrar cómo se haría el reporte individual. Vamos a Contapyme y veamos que el reporte individual es también muy sencillo. Yo simplemente vengo aquí al grupo de nómina y encontramos la operación particular de reporte de nómina electrónica. En este reporte de nómina electrónica, entonces, yo le voy a decir que voy a reportar febrero y voy a reportar a Pedro Pérez. El sistema que me trajo todos los conceptos, es decir, salario, auxilio de transporte, horas extras y demás, que se pagaron en todo el mes. Y aquí es muy importante porque ha sido una duda que han hecho mucho, no solamente nuestros clientes, sino en general, y es, vean que esta nómina se pagó quincenal. Yo hice 2 comprobantes de pago de nómina y eso todavía no me ha afectado nada lo de nómina electrónica. O sea, yo puedo seguir pagando con mis comprobantes como lo hacía antes, ¿cierto? ¿Qué es lo único que me dice la DIAN? Pues venga, entonces usted me va a reportar el acumulado de todo lo que pagó en el mes. Y vemos que aquí ya Contapyme me trae el acumulado tanto de salario básico como de auxilio de transporte, que ya son 30 días, y los valores totales de todos estos conceptos. Entonces, muy importante, yo puedo hacer todos los pagos que yo quiera dentro del mes y ya el reporte de nómina electrónica, por eso también se hace el mes vencido, pues va a acumular esos valores y los va a reportar. Yo aquí le hago finalizar, cerrar, proceso, y una vez que ya esté aprobado, simplemente entonces le hago aprobar documento y el sistema lo que va a hacer es, entonces, todo eso que ya vimos que está acumulado, digamos que condensarlo, convertirlo en el XML y activar toda la integración que tenemos para que ese documento pueda llegar a la DIAN, y pues digamos que cumplirlo. Muy bien, ahí ya vemos que de Contapyme nos dice que la nómina electrónica ha sido enviada a la DIAN y yo, pues si quiero, puedo visualizar aquí el XML que Contapyme generó y envió a la DIAN. Muy bien, ese sería el ejemplo para determinar cómo se haría el pago mensual. Ya con esta, digamos que podemos terminar el ejemplo 2